Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, le dirigió una pregunta a sus seguidores o a sus oyentes, la cual fue: pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? En esta oportunidad llegaremos a ustedes bajo el título La importancia de la fe. En la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. En esta oportunidad, al leer esta porción de la palabra, nos referimos a la fe, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1, que es la certeza, es decir, la seguridad de las cosas que se esperan, y es la convicción de las cosas que no se ven. En esta porción bíblica que acabamos de leer, el apóstol San Pablo se dirige a la iglesia de Éfeso y hoy a la iglesia actual, y le habla. En el capítulo 6, versículo 10, comienza diciendo: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice: y vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis resistir las acechanzas del diablo. Luego el texto dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades, contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El versículo siguiente dice: por tanto, me parece que está diciendo, debido a esto, debido al tipo de enemigos que tenemos, que son enemigos espirituales, el texto dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podamos estar firmes en el día malo, y habiendo acabado todo, quedar en victoria. Ahora, el apóstol Pablo comienza a describir ciertas piezas de la armadura de un soldado de aquel tiempo o de un guerrero de aquel momento, y le da una excelente aplicación a nuestras armas espirituales. Lo primero que dice el apóstol Pablo es que debemos ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad. Luego el apóstol dice: vestido con la coraza de justicia. Seguidamente él dice que debemos prepararnos con el calzado del evangelio de la paz. Dice: calzado con el apresto del evangelio de la paz. Y aquí quiero dar énfasis a un detalle. Se dice que las sandalias o el calzado que usaban los guerreros para aquel momento tenían como especie de unos tacos o unos clavos que le permitían afianzarse o tener agarre a la hora de poder enfrentar una batalla. De manera tal que el apóstol Pablo dice que debemos prepararnos con el apresto del evangelio, con el calzado del apresto del evangelio. Seguidamente, en el versículo 17, él dice: tomad el yelmo de la salvación, muy importante. Y después dice: y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero en el versículo 16, el apóstol Pablo pareciera dar más énfasis, pareciera resaltar una de las piezas o uno de los elementos de esta armadura espiritual, porque el texto dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Todo indica que el apóstol Pablo le estuviera dando mayor relevancia o mayor importancia a esta armadura espiritual o a esta pieza espiritual. Dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe. Y luego dice: para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ahora, cuando hablamos del escudo, algunos estudiosos, conocedores de esta materia, dice que habían dos tipos de escudo. Había un escudo pequeño
que era el que generalmente usaban los que peleaban en la caballería. Pero había un escudo de mayor dimensión que usaban aquellos que peleaban en artillería, que peleaban cuerpo a cuerpo. Este tipo de escudo medía aproximadamente 1,20 m de alto. La altura era de 1,20 m y su ancho era aproximadamente de 1 metro, de manera tal que este escudo podía cubrir casi la totalidad de la humanidad del guerrero. Ahora, algo más que quiero añadir. El texto dice, para que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Este tipo de escudo venía forrado o venía cubierto con un cuero especial que se mantenía totalmente húmedo, totalmente impregnado de agua, de manera tal que cuando el dardo o la flecha que estaba en fuego, tenía inflamable, en la punta de esta flecha había fuego. Cuando el dardo o la flecha daban en el escudo, inmediatamente esa flecha o ese dardo se apagaba. De allí que el apóstol Pablo, conocedor de lo que está hablando, él compara ese escudo, lo compara con el escudo de la fe. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ahora bien, vivimos en un mundo de continuos ataques. Vivimos en un mundo donde el diablo de diferentes maneras, a través de muchos medios, de personas, de instituciones, de grupos antagónicos al cristianismo, continuamente la iglesia de Cristo, continuamente como cristianos, estamos recibiendo ataques, estamos recibiendo crítica, estamos recibiendo todo tipo de burla, de señalamiento. Si el cristiano no tiene en su mano, no se equipa de este armamento tan importante como es el escudo de la fe, nuestra fe puede ser vulnerable. Nuestra fe puede caer en un estado de decadencia por no tener ese escudo protector que el apóstol Pablo nos indica que todo cristiano debe tener, el escudo de la fe. Ahora, quiero hacer mención a un episodio bíblico. Uno de los discípulos del Señor Jesucristo, específicamente el apóstol Pedro, uno de los discípulos más atrevidos, uno de los discípulos que le profesó y le prometió mayor lealtad y fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. En una oportunidad el Señor le dijo a Pedro, Pedro, has sido pedido por Satanás para ser zarandeado como trigo. Y luego el Señor le dice, y ha sido concedido. Ahora, el Señor le dice a Pedro, yo rogaré al Padre para que tu fe no mengüe. Oiga, quiero repetir esta frase. El Señor no dijo, yo rogaré al Padre para que no entres en la prueba. El Señor no le dijo a Pedro, yo rogaré al Padre para que no seas zarandeado. No, el Señor dijo, yo rogaré al Padre para que tu fe, en medio del problema, en medio del zarandeo, en medio de la circunstancia, tu fe no mengüe. Y luego añade, y tú puedas volver y confirmar la fe de tus hermanos. Esto se cumplió con el apóstol Pedro. Lo que conocemos la historia del apóstol Pedro, sabemos que él pasó un momento muy difícil cuando él negó al Señor en 3 oportunidades. Los estudiosos dicen que después que Pedro negó a Cristo, después de haber lloró, se lamentó de lo que había hecho. Dice el texto que Pedro volvió a sus antiguos oficios. Pedro pasó por un momento de duda, donde posiblemente Pedro no pensó más volver a verse con el maestro, ni continuar con la fe del cristianismo. Pero la Biblia nos enseña que Jesús, después que habla con Pedro, después que confronta a Pedro, le dice, Pedro, apacienta mis ovejas. Y podemos ver en el capítulo 3 del libro de los Hechos que se cumplió la profecía del Señor, porque aunque Pedro fue zarandeado y su fe fue atacada,
Sin embargo, él regresó. Él pudo superar ese momento difícil y cuando regresó, Pedro se convirtió en uno de los líderes principales de la iglesia primitiva. De hecho, el texto sagrado dice que Cristo le dijo a Pedro: a ti te daré la llave del reino. Y cuando Cristo le dijo a Pedro: te daré la llave del reino, le estaba diciendo: tú abrirás tú abrirás el periodo de evangelización. Tú serás el que dará apertura a la obra misionera. De manera tal que cuando Cristo le dijo a Pedro: rogaré al Padre para que tu fe no mengüe, fue esa fe inquebrantable, esa fe que pudo vencer todas las circunstancias, que pudo hacer que Pedro pudiera regresar de este momento difícil y poder ser uno de los mayores exponentes y líderes de la iglesia primitiva. Alabado sea el nombre del Señor. Ya para terminar, quiero tomar un texto que está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y luego dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Hoy, quizás los ataques que tenemos hoy no son los mismos ataques de la iglesia primitiva, de la iglesia del primero, segundo, tercer siglo de la era cristiana. Quizás hoy los ataques son de ideas. Hoy por hoy la fe cristiana está siendo atacada desde muchas partes, a través de ideas, a través de leyes que se han querido aprobar, que van en contra de la fe cristiana, que van en contra de la palabra de Dios. Hoy por hoy el cristianismo está siendo atacado, nuestra fe está siendo atacada. Pero hoy quiero decirte, en el nombre del Señor, tu ministro del Evangelio, tu hermano en Cristo, que a pesar de las circunstancias que se puedan estar viviendo a nivel individual, a nivel familiar o a nivel mundial, yo quiero decirte que independientemente del momento difícil que tú puedas estar atravesando, Dios te dice que tomes el escudo de la fe para que podamos apagar todos los dardos de fuego que vienen contra nuestras vidas de parte del diablo y de parte de todas las instituciones que van en contra de los preceptos divinos. Así que, hermano en Cristo, amigo que me puedes oír, te invitamos a tomar esta fe que vence al mundo, esta fe que vence todos los ideales que en estos tiempos se han levantado. Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios. Dios te bendiga. Vive Jehová.